Amor a los hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes bendecido de modo especial por la Virgen Santísima, ella que siempre sabe estar donde están sus hijos y más aún cuando estos necesitan de su defensa y protección. A ella nos encomendamos, a ella le encomendamos a todos ustedes y también el fruto de este programa. También saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. En un momento histórico, nos dice San Juan Pablo II, ese gran papa, amigo de la vida y de la familia, en que la familia es objeto de muchas fuerzas que tratan de destruirla o deformarla, la Iglesia, consciente de que el bien de la sociedad y de sí misma está profundamente vinculado al bien de la familia, siente de manera más viva y acuciante su misión de proclamar a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad, así como su promoción humana y cristiana, contribuyendo de este modo a la renovación de la sociedad y del mismo pueblo de Dios. Frases que vienen como anillo al dedo a nuestro programa de hoy de su Santidad Juan Pablo II en su carta Familiaris Consortio, que hizo en el año 84 y que precisamente podría ser la introducción de este programa. Dentro de la familia, los padres ejercen un papel absolutamente insustituible que también se ve amenazado por muchos factores. Es cierto que nos vemos ante una generación que en el caso de las familias muchas veces no sabe cómo ejercer su función de padre y madre cuando vienen los hijos. ¿Cómo ayudarnos a mantener nuestra autoridad y ser verdaderos educadores de estos hijos que son el don precioso que Dios nos da? La respuesta a esta pregunta la da justamente la pedagogía familiar, de la cual vamos a hablar hoy con nuestra invitada de este día. Ella es la señorita Jessica Paola Mendieta Roballo, colombiana, licenciada en lengua francesa e inglesa, que a su vez está terminando su maestría en Ciencias del Matrimonio en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de México y a su vez es capacitadora en temas pro vida. Estamos con ella a través de las líneas telefónicas. Jessica, bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, hermana Omaris. Un saludo súper especial a todas las personas oyentes que están conectadas en este momento con este programa tan precioso y tan importante en temas que son fundamentales en esta sociedad actual. Así es. Bueno, Jessica, hablamos sobre la pedagogía familiar. Sé que es uno de los temas que más te gusta tratar porque te estás especializando en eso, vibras mucho por esto. Cuéntanos en qué consiste o cómo definimos este término de pedagogía familiar. Listo, hermana. Pues mira, hermana, y todos los oyentes, para nosotros poder adentrarnos al concepto de lo que es pedagogía familiar, pues primero tenemos que saber qué es lo que es educación, ¿verdad? En cuanto a lo que es la educación, pues nosotros tenemos que saber que primero es un proceso que es intencional, no es por el contrario inintencional, aunque se pueden dar ocasiones en las que por un hecho cotidiano yo estoy educándome, ahí puede ser inintencional, pero la educación como tal es un proceso intencional y aparte intencional es continuo. ¿Y a qué me lleva eso? A un perfeccionamiento de la persona. Esto es propiamente de la persona. En el caso de los animales, ellos no reciben educación, sino entrenamiento, que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la persona tiene diferentes potencias, ¿no? ¿Cuáles son? La inteligencia, la memoria y la voluntad. Esas potencias, lo que nosotros pretendemos con eso es llegar al perfeccionamiento del hombre. De ahí que es importante que todos los padres de familia, todos los que juegan un rol de padres, tengan claro para qué es la educación y para qué están educando, ¿no? Para llevar a sus hijos a esa perfección.
¿Y cómo Luego ahora, podríamos... perdona, sí, hermana. Perdona, antes de que sigas, porque esto está muy interesante, pero ¿cómo podemos decir que llegamos a la perfección del ser humano? Es decir, en su mayor evolución, el que pueda dar lo mejor de sí. ¿Cómo considerar que la persona va encaminada a una perfección en su ser humano? Sí, bueno, precisamente porque nosotros estamos, digamos, toda la persona humana está inmersa en un contexto en la que está, digamos, que es susceptible a diferentes actividades, a diferentes circunstancias. El hombre debe llegar a esa perfección como persona, como ser espiritual, ¿sí? Que tiene alma y tiene un cuerpo. Ese cuerpo, digamos que tiene diferentes sensores, ¿no? Los sentidos. A través de esos sentidos yo recibo diferente información, pero el hombre para llegar a su perfeccionamiento debe aprender a, digamos, manejar su voluntad para tener una buena recepción y asimilación de ese conocimiento que le está llegando, de esas situaciones, esas circunstancias que le llegan del exterior y transformarla así. Es decir, llegar a la perfección, y esa perfección en un sentido antropológico cristiano me lleva a asemejarme lo más cerca posible con la gracia de Dios a ese ser supremo, a ese ser absoluto que es Dios, a ese ser subsistente. Pues nuestra persona, digamos que somos seres, pero somos somos seres que recibimos ese ser de un ser absoluto y él lo sostiene, y por eso es que debemos llegar a ese perfeccionamiento. ¿Cómo? Partiendo de que nosotros somos imperfectos y reconociendo eso con humildad. De ahí que es importante reconocer en nosotros esa inteligencia, esa voluntad y esa libertad. Fantástico. Y esto es lo que decías en un principio, que los padres deben saber qué es que están haciendo con sus hijos y hacia dónde deben apuntar. Exactamente, y de ahí pues surge una nueva pregunta. Bueno, ¿y cómo nosotros entendemos qué es la inteligencia, la voluntad y la libertad? Entonces, pues la inteligencia es precioso, hermana, porque es esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos, como personas que somos, de conocer lo bueno, lo bello y lo verdadero de los hechos, los objetos y las personas. Nosotros tenemos esa capacidad de reconocer eso, de conocer la bondad, la belleza y la verdad. Nadie puede negarse a eso. Por eso es que ahora, por esa negación de esa verdad, el hombre se está autodestruyendo. ¿Y cómo se hace también y cómo se llega a ese perfeccionamiento? A través de la voluntad, que es esa capacidad de elegir aquello que consideramos que es precisamente bueno, bello y verdadero. Entonces, si se da cuenta, hermana, tenemos esa capacidad de percibir, de aprender, de conocer lo que es bueno, bello y verdadero. Y a su vez tenemos la capacidad de elegir eso que ya conocimos, ¿sí? A través de la inteligencia. Y luego viene la tercera potencia, que es la libertad, que es la capacidad de comprometernos con aquello que hemos elegido de manera libre después de haberlo conocido. Entonces, primero lo conozco a través de la inteligencia, luego yo lo elijo, sí, a través de la voluntad, y luego yo me comprometo a través de mi libertad a seguir lo que lo bueno, lo bello y lo verdadero. A eso está encaminado la educación en general, en términos generales, ¿no? Y por eso uno entiende o sea, con esto que mucha luz da esto, porque cuando no conocemos lo bueno o no conocemos la verdad, no estamos actuando como seres inteligentes, ¿no? Exactamente. Aunque como toda persona humana posee estas potencias, lo que normalmente se hace es que la inteligencia de suyo, toda persona humana conoce qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Lo que pasa es que con su voluntad elige lo contrario y por ende se compromete a lo contrario, es decir, a lo feo, a lo malo y a la mentira. Eso es, pero toda persona humana sabe, porque ser hechos precisamente a imagen y semejanza de Dios y poseer esa inteligencia, sabe lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. Lo otro es que pues nos hagamos a veces los loquitos y pues elijamos lo contrario. Entonces los padres de familia, evidentemente, todo su trabajo debe ser incentivar esa inteligencia en sus hijos, mostrándoles, ayudándoles a conocer lo que es bueno, bello y verdadero, ¿no? Claro, esa sería la conclusión. Y después Exacto. ayudarle a elegirlo y a poderse comprometer con eso que han visto que es bueno, bello y verdadero. Fantástico. Ahí sería básicamente la pedagogía familiar, ese trabajo que hace el padre y la madre de familia para que esto sea realidad.
Ahora Exactamente, hermana. te quisiera preguntar, ya que tienes esto como tan claro y que seguramente has tenido experiencias con padres de familia y demás a lo largo de tu experiencia, ¿por qué consideras que ha decaído tanto el rol o papel de los padres como educadores principales en nuestros días, en las familias? Porque ciertamente se nota una carencia de ese papel de educador que tiene el padre y la madre de familia. Sí, precisamente, bueno, para responder esa pregunta, es una pregunta bastante amplia. Hay muchísimos aspectos que han repercutido dentro de la familia. Primero, la ruptura total de la familia, con diferentes movimientos e ideologías que lo que hacen es precisamente tratar de destruirla, porque se han dado cuenta que a través de la educación familiar, a través de esa educación propia de los padres de familia, que es fundamental, se llega a la generación de una sociedad mejor y de personas más inteligentes. Pero pues al hacer todo lo contrario, pues digamos que a través de dinámicas sociales o políticas se van metiendo leyes o nuevas formas de pensamiento que modelan esto. Por otra parte, si empezamos a ver los diferentes componentes de la pedagogía familiar o de los diferentes participantes, los principales son la familia, ¿verdad? Y de ahí en la familia falta y se carece muchas veces de bases por parte de los padres de familia para poder educar a sus hijos. Y pues Eso es también hay así. una intervención de la sociedad a través de, eso se llamaría como exoeducación, es decir, la intervención de agentes externos a la persona, tales como la escuela, la misma familia, donde ya vienen moldeados o con una intención distinta al perfeccionamiento de la persona, ya por ejemplo por objetivos, no sé, con fines lucrativos o con algún otro interés que ya sacan a la persona por completo. Y uno pensando en esto dice, pues la sociedad actualmente lo que está favoreciendo es justamente lo que no ayuda al ser humano a su Exacto. perfeccionamiento, porque ¿qué Total. son las modas que vemos, los programas de televisión, los juegos de internet? No sé, podríamos decir que casi ninguno ayuda a la perfección del ser humano, a que el ser humano se desarrolle en toda su potencialidad, sino al contrario, los va embruteciendo o los va haciendo esclavos de sus propias pasiones. O sea que Exacto. todo esto ayuda a ver el contraste tan grande que hay en lo que debemos ser y lo que se nos está ofreciendo para no ser aquello que debemos ser. Jessica, Y ¿y cómo hermana, algo Sí, importante también es que, por ejemplo, nosotros somos personas que tienen unas características singulares, que poseen una autonomía, que tienen también una apertura. ¿Y a qué se refiere todo esto? Es decir, que cada sujeto en la singularidad que posee debe ser consciente de sus propias posibilidades y limitaciones. Y realmente como se carece de una reflexión de sí mismo, pues ya no se tiene esa facilidad de ver esas posibilidades y limitaciones. O en otros términos, las virtudes y las falencias que tiene todo ser humano, ¿no? Virtudes y defectos. Y al no reconocerse esa autonomía, pues muchas veces se ve a la persona humana, ya digamos que se destruye esa visión y se ve en masa. Es decir, digamos, yo ya no veo a una persona acá, a Juanito, a Pepito, bueno, lo que sea, sino que yo veo una masa, todo un salón, ¡fum!, todos son iguales. Y yo no puedo hacer eso porque todas las personas son distintas. Y ahí, digamos que también tiene que haber una apertura que tiene 3 niveles en los cuales se debe desarrollar. ¿A qué se refiere esto la apertura? La apertura del hombre a las cosas que lo rodean, ¿sí? Debe estar abierto a eso. También tiene que estar abierto, o sea, por ser un ser sociable, pues tiene que estar en el nivel social, ¿no? También a eso se refiere de la apertura del hombre al nivel trascendental. Y este último ha sido totalmente destruido, porque pues al perderse el sentido de Dios, lo trascendental pues desaparece. claro. Claro, y es más, no solo se ataca directamente a lo trascendental para sacarlo del medio, entonces ya esos 3 niveles de apertura quedan inconclusos. Total, exactamente. Y evidentemente si nosotros atentamos contra lo trascendente, la sociedad no va a tener sentido para nosotros o ese ser sociable, vamos a ser agentes ajenos unos a otros y evidentemente no vamos a estar en concordia con lo que nos rodea. O sea, todo tiene una concatenación que cuando se rompe uno de los eslabones definitivamente tenemos el caos. Tengo más preguntas Exacto. para hacerte, pero antes vamos a hacer esta pequeña pausa y enseguida continuamos. Muy bien.
Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando con la señorita Jessica Paola Mendieta Roballo, colombiana, licenciada en lengua francesa e inglesa, quien está a su vez haciendo sus estudios, su maestría en Ciencias del Matrimonio en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de México y es capacitadora en temas Provida. Y en la primera parte del programa nos estaba hablando sobre ese término de pedagogía familiar, el cual estamos desarrollando en nuestro programa de hoy, y nos decía que es muy importante saber para qué es la educación y qué es la educación. Es ese proceso intencional continuo que me va llevando al perfeccionamiento de mi ser humano, y por eso es importante que los padres de familia sepamos que la educación, más que enseñar a hacer cosas, es ayudar a nuestros hijos a llevarlos a ese perfeccionamiento de su ser humano, el aprender a manejar su voluntad y reconocer que somos seres únicos e irrepetibles, maravillosos como obras de Dios, y que nuestra inteligencia está para conocer lo bueno, lo bello y lo verdadero, luego abrirnos a eso, elegirlo y comprometernos a seguir eso que vemos como bueno, bello y verdadero, y que evidentemente la situación actual es que vemos que hay una ruptura total de la familia que no favorece esto y que terminamos siendo personas que no sabemos ni qué somos ni para qué estamos, y evidentemente hay una ruptura muy grande que se va manifestando en toda la sociedad. Jessica, ¿cómo podríamos de alguna manera reconocer los distintos tipos de educadores, pero en roles de padres? Es decir, todos los padres, las madres de familia quieren ser buenos educadores de sus hijos, pero a veces nos vamos por más o por menos. ¿Cómo podíamos ver en qué escaloncito o en qué nivel estamos nosotros como padres de familia siendo educadores de nuestros hijos? Bueno, pues hermana, es una pregunta que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque cuando lo estaba estudiando yo dije, wow, esto debe orientar a los papás muchísimo, porque muchas veces pues por ignorancia, por no tener unas bases fundamentales, los padres de familia pues terminan, digamos que haciendo cosas que no se deben dentro del proceso educativo. Ahora bien, es evidente que pues no todas las personas no somos perfectos, ¿no? Y que va a haber falencias, pero esas falencias se pueden corregir, ¿verdad? Bueno, pues hermana, para responder esto, pues yo tengo que primero, digamos que hacer conciencia a los padres de que ellos quieran o no quieran, son modelos en diferentes aspectos, en diferentes matices, porque son modelos permanentes de la vivencia del compromiso con el pasado, el presente y el futuro. Son modelos de la vivencia de los valores éticos y religiosos. Los hijos, quieran o no, van a estar viendo en ellos ese modelo a seguir. Son también esos modelos de las actitudes ante sí mismos, ante los demás y ante los problemas. Son también modelos de la vivencia del ejercicio de la autoridad y de la función de la responsabilidad. Digamos que una característica que últimamente en nuestra sociedad ha sido totalmente, digamos que como mancillada, como destruida, quitada, extirpada, porque al quitar la autoridad, pues no van a tener esa posibilidad de tener un control sobre sus hijos, no van a tener esa posibilidad de poder educar de manera efectiva a sus hijos. Y este concepto de autoridad le hemos incluso agarrado un poco hasta como de miedo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, yo no puedo confundir autoridad con autoritarismo, ¿sí? O con rigidez. No, la autoridad me lleva a mí a un diálogo, a una comunicación bidireccional.
esa comunicación establecida a través de diferentes parámetros, de reglas que yo debo poner en el hogar, porque donde no haya reglas, pues mi hijo va a ser como normalmente se dice, un malcriado, digámoslo así, va a estar, incluso va a tener, va a ser algo así como un apático social, no va a tener esa posibilidad de, digamos, de alcanzar unos objetivos con la misma efectividad que lo hace un padre de familia autoritario, ¿no? Ahí también tenemos que tener en cuenta que el padre de familia tiene que ser consciente de que también es un modelo de planificación y organización económica, es decir, ahí nosotros ya empezamos a entrar dentro de algo que se llama voluntad. Y así, dentro de muchas otras características, estas son como fundamentales y obviamente son motivadores e impulsores de los aprendizajes más necesarios. Con esa información, nosotros entramos a ver algo que se llama estilos educativos paternos. Ahí ya respondo su pregunta. Es decir, hay 4 estilos educativos paternos. El primero lo conocemos como autoritativo recíproco, el segundo como autoritario represivo, el tercero es como permisivo indulgente y el cuarto es como permisivo negligente. Entonces, ¿en qué consiste esto? El autoritativo recíproco es el que mantiene un control fuerte y que es recíproco, es decir, no recae solamente sobre el padre de familia, sino que hay una recepción, hay un estímulo y hay una respuesta. Allí, en este estilo autoritativo, los padres ejercen un control firme, consistente y razonado, establecen con claridad el principio de reciprocidad. ¿Eso qué significa? Que parten de la aceptación de derechos y deberes de los hijos, pero también, hermana, eso no queda ahí reside en que sí, mis hijos tienen derechos y deberes, no, sino que tienen que hacer que sus hijos estén conscientes de que ellos también, de que los papás poseen unos derechos y unos deberes. También los hijos no sienten el control paterno como rígido y se atienen a las normas paternas voluntariamente. Y esto me dirán muchos papás, pero ¿yo cómo hago si es que ahora estos hijos, ahora es el comentario típico, ¿no? Estos hijos, estos son otros niños, tiempos, no se puede, eso era antes, claro. Exactamente, pues porque hay que reconocer también una influencia social. Y por ejemplo, yo tengo que, pues, digamos que aquí yo tengo que hacer aludo a la educación de la voluntad. Es decir, si yo quiero que mi hijo sea una persona que tenga educación, porque no existe mala educación, eso es una ambigüedad. La educación va al perfeccionamiento, como ya lo dijimos al inicio del programa. No existe una mala educación, sino todo aquello que esté, digamos, contra la educación, pues se llama precisamente eso, antieducativo o contraeducativo. Pero si yo digo mala educación, es algo erróneo, ¿sí? Es una ambigüedad, claro. Es decir, yo no puedo decir que hay una educación mala. O es educado o no es educado, claro. Exactamente, es eso. Es algo así como cuando hablamos de la regla ortográfica, que también es tengo mala ortografía. No, también es una expresión que de suyo también se contradice, porque orto, la palabra etimológica es de bueno, grafía, escritura, buena escritura. Entonces, tengo mala buena ortografía, buena mala escritura. ¿Sí? Es algo así, como para hacer un paralelo. Bueno, pues pasa lo mismo con la educación. En la educación, los papás, ¿cómo llegan a eso para que se acepten a eso, los hijos? Pues a través de la voluntad. Yo lo hice, digamos que con un decálogo, a modo de acróstico también, donde está la palabra voluntatem, como para acordarse más, ¿no? Es hacerlo más pedagógico. Sí. Lo primero es que, bueno, todo siempre debe partir de la oración. Cuando los papás no están en oración, la unidad familiar se destruye. O sea, cuando se pierde el sentido de Dios, porque como los papás son modelos también de esa religiosidad, pues los hijos no van a ver ese ejemplo y se pierde todo sentido de la educación. Eso es lo primero y lo fundamental. ¿Eso a mí a qué me va a llevar? A que yo como papá haga valorar el esfuerzo y la autodisciplina, que se ha perdido muchísimo, porque ahora los niños desde pequeños parecen como que todos se lo tienen que decir, aunque también hay una rebeldía, ¿no? Es una sociedad en la que estamos en contradicción en esta educación. Luego los papás también tienen
que obrar de tal forma que se favorezca o fomente la buena voluntad. No sé, hermana, si usted conoce un vídeo en la que se hacen un experimento científico que se llama, es un experimento con marshmallows. Ah, Y sí. sí, Muy lo bueno. conoce. Sí. Pero cuéntale un poquito para los oyentes que no lo saben. Exacto. Allí, ¿qué pasa? Llaman a diferentes niños, ¿no? Estos niños los dejan solos en una habitación. Al principio hay un personaje que les está dando instrucciones, uno de los que está haciendo el estudio. Entonces habla con cada uno de ellos y les dice, bueno, aquí hay un marshmallow, no te lo vayas a comer mientras yo regreso, ¿sí? El señor pues sale de la sala donde están los niños y pues se demora bastantes minutos. Pues ¿qué va a hacer un niño durante ese tiempo? Ahí está la tentación, por decirlo así, ¿no? O sea, está el marshmallow ahí puesto, pero tienen una indicación. ¿Cuál es? Que no se lo coman mientras él regresa. Entonces, ¿qué pasa? Luego, después de un tiempo, pues él regresa, les aumenta otro marshmallow, se vuelve a ir también, y luego a los que alcanzan a llegar a ese nivel les añade chocolate. ¿Qué pasó? Se demostró, muchos de esos niños, o sea, es precioso el video, porque muchos de esos niños hicieron todo el esfuerzo para no comerse ese marshmallow, ¿no? Incluso hay una escena que es hasta graciosa, o sea, es muy gracioso porque los niños hacen de todo para los que pudieron lograrlo para no comérselo. Hay otros que empiezan como un poquitito y ya está, y de a poquitico se lo van como comiendo. Me acuerdo de otra niña que también como que lo lame y ahí como que solamente va haciendo eso y ya después lo deja. Y hay niños que ya así con toda libertad se lo comen. ¿Qué pasó? Cuando se terminó ese estudio se dieron cuenta que los niños, los que se comieron ese marshmallow y no tuvieron la suficiente voluntad, respecto de los niños que sí tuvieron esa voluntad, la manejaron porque han sido educados en esa voluntad, se presentan mayor problemas de sociabilidad en los niños que se comieron el marshmallow, porque no fueron capaces de esperar, de controlarse, claro. Exactamente, una educación. Y luego, aparte de la sociabilidad, se comprobó que cuando crecieron fueron niños que no fueron capaces de tomar las mejores decisiones y de apuntar hacia un fin y un objetivo y alcanzarlo. ¿Sí ve, hermana, la gravedad de esto? Es así, y por eso uno a veces cuando va al supermercado o va en la calle, en el colectivo, en los transportes públicos, es triste cuando uno ve un niño pequeño, 4 años, 3 años, que hace tremendo berrinche, grita, patea, se tira los zapatos, se jala los pelos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es conseguir algo. Y a veces lo que dicen las lágrimas secas, ¿no? Lloran sin lágrimas. Y la mamá, para no escuchar lo que hace, le da el celular, que es lo más típico ahora, o le compra ya, para que te calles. Entonces ya el niño crea ahí también un mecanismo de conseguir lo que quiere. ¿Qué pasa? Son esos niños caprichosos que después, cuando crecen en la adolescencia, si no se da lo que ellos piden, se arma la grande en casa. Por eso es importante que desde pequeñitos nosotros los padres de familia, los que son padres de familia, puedan ayudar a sus hijos a fortalecer la voluntad. Como ven, es un interesantísimo tema, pero tenemos que hacer esta pausa y vamos a continuar con nuestra invitada de hoy. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Una familia
es un sello de fuego, grabado en la parte superior del alma. Una familia son las raíces del árbol hundidas profundamente en nuestra tierra. En la inmensidad del mundo no hay lugar que quiera más que la casa donde mis sueños están. Es la mesa del encuentro, del abrazo fraternal. Es por siempre mi familia, mi lugar. Hay de todo para amar. Hay amor y hay alegría sin igual. Viva, viva la familia, La que eligió Jesús para nacer. viva, viva la familia Un encuentro del amor y de la fe. La familia no es tan solo por la sangre y la heredad. es un lazo del amor y la hermandad. La familia encierra tanto que no intento resumir. En los ojos de mi madre al sonreír. Hay de todo para amar. Hay amor y hay alegría sin igual. Viva, viva la familia, La que eligió Jesús para nacer. viva, viva la familia Un encuentro del amor y de la fe. Viva, viva la familia, la que eligió Jesús para nacer. viva, viva la familia Un encuentro del amor y de la fe. Qué importante, qué maravilloso es el don de la familia. Esta familia que nos ha hecho crecer y ser lo que somos a tantos de los que estamos todavía en este caminar, en esta peregrinación hacia nuestra patria eterna, viviendo en un mundo que está continuamente con presiones derivadas sobre todo de los medios de comunicación social. Los fieles, nos dice San Juan Pablo II, no siempre han sabido ni saben mantenerse inmunes del oscurecerse de los valores fundamentales y colocarse como conciencia crítica de esta cultura familiar y como sujetos activos de la construcción de un auténtico humanismo familiar. Entre los signos más preocupantes de este fenómeno se han señalado en particular la facilidad del divorcio, del recurso a una nueva unión por parte de los mismos fieles, la aceptación del matrimonio puramente civil en contradicción con la vocación de los bautizados a desposarse en el Señor, la celebración del matrimonio sacramento no movido por una fe viva sino por otros motivos, el rechazo de las normas morales que guían y promueven el ejercicio humano y cristiano de la sexualidad dentro del matrimonio. Todo esto son parte de las muchas
presiones que se están ejerciendo sobre la familia para destruir esa imagen preciosa que nos ha dado Dios desde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la misma Sagrada Familia de Nazaret. Por eso, queridos amigos, estamos con estos programas que nos dan herramientas para poder vivir y fomentar una sana familia cristiana como Dios la ha pensado. Les recordamos que desde este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos, el número gratuito es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y si nos quieren mandar sus mensajes por WhatsApp, el número es el 1121672786. 1121672786. Les recordamos también que estamos compartiendo el tema de la pedagogía familiar con la señorita Jessica Paola Mendieta Roballo, capacitadora en temas Provida, que está terminando su maestría en Ciencias del Matrimonio en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de México. Jessica, antes de la pausa nos estabas contando las características de esos estilos educadores paternales. Hablamos del autoritativo recíproco, que estaba muy bien, ¿no? Entiendo que ese es como el tipo modelo de todos los estilos de educación. Exactamente, sí, ese es el al que deben llegar todos los padres de familia. ¿Cuáles otros tenemos para desarrollar? Entonces, para esto, para terminar así como de entender estos estilos educativos, yo les había dicho que eran 4, ¿no? Uh-huh. Dentro de como para volver a hacer como un recorderis, digámoslo así, dentro del estilo autoritativo habíamos dicho que debe haber un control firme, consistente y razonado. Establecen con claridad el principio de reciprocidad, que es el reconocimiento de derechos y de deberes tanto de parte de padres de familia como de parte también de los hijos. También las normas paternas tienen que estar, digamos que no impuestas de forma rígida, sino que deben propiciarse de tal forma que los hijos sean capaces de aceptarlo voluntariamente. ¿Y cómo hago yo esto? Pues a través de esa educación de la voluntad que habíamos dicho. También en esto es importante destacar que debe haber una implicación afectiva que por lo general tiene que estar tratando de encenderse dentro del hogar. Tiene que haber un calor afectivo. ¿Cómo? El hijo se va a sentir amado, una afectividad, digamos, recta, es ver las necesidades de los hijos, tratar o llevar a cabo de ese cumplimiento, esa satisfacción de esas necesidades, pero sin irse al extremo de que todo lo que él necesita y diga, entonces yo ya se lo doy. No, sino que también tiene que haber una educación en una autonomía personal, que a veces les cuesta a los papás desde pequeños. Por ejemplo, no sé, está el niño comiendo la sopita y le cuesta pues agarrar precisamente la cuchara, y pues se ensucian todos, ¿no? O sea, la boca toda está pues así súper sucia, la ropa súper sucia. Hay unos niños que por temperamento también como que se empiezan a sentir angustiados y frustrados porque no pueden comerse la sopa, sino que todos se lo están dando pues al suelo, al lugar donde están, ¿no? Y los papás empiezan ahí, como a preocuparse, no, yo le tengo que ayudar. No, hay que también dejar a los niños que logren cumpla sus objetivos, así en estas cosas pequeñas. Déjenlo ahí, que va a sufrir un poquito, pero bueno, al menos una probadita de esa sopa la va a alcanzar. Pero no es que, no, está sufriendo mucho y ya mejor dicho, no. Hay que dejarlo, ¿sí? Y a veces en eso fallamos, en esas cosas pequeñitas, o que si está construyendo algún edificio con sus fichas, sus juegos, y nada, y se le caen y empieza el niño a llorar y a patalear, de inmediato lo que hace el papá es ir y ayudarlo. No, tienen también que, los papás como tal, tienen que aprender también a controlar esas emociones para que sus hijos se eduquen en esa voluntad y a través de esa autonomía. Y así, ese sería el estilo autoritativo recíproco. Y aquí ya pasamos a otro de los estilos educativos que ya empiezan a tener algunos otros matices que ya no son muy convenientes. Entre estos está el estilo autoritativo represivo. Es el segundo estilo que tenemos. Entonces, aquí, ¿de qué se empieza a carecer? Que hay, como es represivo,
se carece de reciprocidad y diálogo. Por lo tanto, el ambiente familiar se vuelve súper rígido. Entonces, solamente el padre de familia quiere reconocer sus derechos y también sus deberes, pero no permite a los hijos que haya ese reconocimiento también de derechos y deberes de él, ¿sí? Y que se lleven a cumplimiento. Es decir, en la práctica, en la práctica sería como, lo digo yo y punto, ¿no? Y no hay opción a diálogo, a acercar, nada. Yo soy el papá, yo soy la mamá y aquí se hace lo que yo diga y nada, y callado. Ese sería como el ejemplo práctico, ¿no? Exactamente. Luego tenemos que también en ese mismo ejemplo el papá tiende a ser como que el control es súper minucioso, entonces no deja que el niño tenga un ejercicio constructivo de su libertad personal. Entonces en todo momento está mirando qué hace, cómo lo va a hacer, bueno, en fin, y está controlando en todo momento todo lo que hace el niño, ¿sí? Como en el ejemplo que también les puse cuando el niño está construyendo. Entonces el papá quiere que el niño construya una torre Eiffel con sus fichas y así tiene que ser y tiene que tener un control súper minucioso, pero el niño no tiene esa libertad personal, no le reconoce esa libertad personal al niño y pues claro, empieza a sentirse pues así como reprimido. Jessica, luego, y en el caso, en el caso de la adolescencia, porque bueno, uno dice, bueno, sí, listo, pero ya pasaron los años, el niño creció, se ha hecho ya un niño grande, ¿cómo tener un sano equilibrio en esa, digamos, en esa represión que puede llegar a ser, me atrevo a decir, sana, ¿no? O necesaria hasta cierto punto, sobre todo en la adolescencia, cuando a veces pareciera que no se deja crecer a nuestros hijos en su personalidad, pero a la misma vez hay que tener un sano cuidado para que no se vayan por otros caminos que le van a hacer daño o no van a favorecer esa perfección humana de la que hablamos al inicio. Exactamente. En el caso de los adolescentes es como corregir lo que ya se hizo mal en un principio, ¿no? Aunque muchos padres dirán, no, pero si yo desde pequeño he tratado de darle la mejor educación, y se han visto casos, y los papás tratan de ser lo mejor, bueno, dan las necesidades, en fin, pero a veces los niños, los adolescentes se salen de las manos, ¿no? No hay que confundir el término autoridad y represión. Porque represión yo siempre digamos que nuestro ejemplo a seguir, ¿quién es? Dios Padre, ¿no? Dios no es un ser o nunca es una persona, digamos, represiva, ¿no? Es más bien un ser que tiene una autoridad siempre. ¿Y qué pasa? Que hay que reconocer siempre esa libertad. Y esa autoridad yo tengo que precisamente hacerla patente a través del establecimiento de esas normas de las cuales ya hablamos. Ahora bien, si el adolescente ya teniendo una plena libertad, ya teniendo uso de razón, no las toma, pues el padre, así como el hijo pródigo, ese padre que también es un modelo a seguir, ¿qué hace? ¿Tú qué quieres hacer? Le dejas esa libertad, ¿sí? Con todo el dolor. Pero tú no puedes transgredir esa libertad. Lo distinto es a la autoridad, ¿sí? Es decir, ese hijo pródigo, por ejemplo, se quiso ir. Y el padre, ¿qué hizo? Bueno, ya es tu libertad, ya es tu decisión, vete. Ya no puedo hacer yo más, yo ya te di unas indicaciones, ya hay unos establecimientos, unos parámetros ya establecidos, y tú no los quieres seguir. A mí me duele, pero esos principios yo no los voy a derogar ni los voy a cambiar. Es lo mismo que tiene que hacer un papá. Yo sigo con eso, le doy una orden a mi adolescente, a mi hijo adolescente, pero si mi hijo adolescente no quiere tomarlos, él tiene una libertad. Ciertamente hay algo que se llama castigo y premio, y eso también es bueno, se puede manejar en el buen sentido, ¿sí? No con represión, sino si tú no sigues esta norma, naturalmente a ti te va a pasar esto, ¿sí? Claro, o sea que la represión nunca es buena, es decir, nunca se utilizaría la represión, sino que siempre por la autoridad. Exactamente, hermana. Y ahí Perfecto. De esta forma, con una autoridad, yo tengo que enfocar a que las normas sean cumplidas. En el caso contrario del estilo represivo, que lo que hace es que ya la norma
ya no es norma que yo tengo que regular, mejor dicho, o sea, que hacer que se cumpla, sino que ya son edictos. O se cumple, o usted, mejor dicho, sí, pero ya es de forma represiva, de tal forma que ya el adolescente pues se siente ya como demasiado controlado y pues obviamente empieza a generarse algo, digamos, como una rebeldía. Hay que haber, o sea, tiene que haber un equilibrio, de ahí lo importante en la oración para poder entender eso. Luego, ahí en ese estilo educativo, ¿qué pasa? A través de la reprensión lo que yo hago es que se acentúa de modo exagerado la autoridad paterna. ¿Y qué hace? Como que los hijos se inhiben de cualquier intento de poner en cuestión esa autoridad, ¿sí? Ahora bien, hay que reconocer que los hijos, como bien lo dijimos, los hijos son personas. Y toda persona humana tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene libertad. Por ende, si hay, por ejemplo, una regla que mi padre me está diciendo que va contra toda ley moral, pues evidentemente yo la puedo poner en cuestión. ¿Y qué pasa en esto? Pues que como ya el padre, así sea mala la orden que esté dando, quiere que se cumpla y eso es súper exagerado y no permite a su hijo también cuestionar eso. El cuestionar no es que sea malo, sino que también es un diálogo, hace que esto sea digamos como un estilo dialéctico, por decirlo así, entre el padre y el hijo. Y también nos Luego quedaban también, los otros 2 puntos, porque ya el tiempo se va corriendo. Sí. Luego entonces, bueno, así esa educación dentro de este estilo represivo es una educación centrada en el punto de vista de los padres y como nosotros le decíamos, tiene que ser una comunicación bidireccional, una comunicación constante. Luego ya con esto pasamos al tercer estilo, que bueno, este es el permisivo indulgente, del cual creo que la gran mayoría en esta sociedad los dos últimos son, digamos, como los últimos modelos de padres de familia de los cuales se está tomando o se parte, es punto de partida en esta sociedad actual, ¿no? Entonces están en el polo opuesto de los autoritativos represivos. Entonces no son directos ni asertivos, ¿sí? Sino que como que todo lo ponen es duditativo y no hay una firmeza en lo que se dice, no establecen normas estrictas y minuciosas, no distribuyen tareas ni horarios en el hogar, eso es muy importante, de lo cual se está careciendo muchísimo. Entonces digamos que todas esas tareas se van por la mamá, ¿no? O por el papá, ellos ahora entonces lo hacen todo y que los hijos no tienen que hacer nada, esa es mi forma de cuidarlos y de fomentar el afecto, no. Luego acceden fácilmente a los deseos de los hijos, o sea, cualquier cosa que le pida al niño, cualquier antojo que tenga el niño, se lo dan. Y también muchas veces llegan a ser tolerantes en cuanto a la expresión de los impulsos de ira y enojo. De ahí el ejemplo que usted ponía, hermana, que los niños están en el supermercado, en cualquier sitio, y uno ve que los papás, mejor dicho, como que se desesperan y empiezan a acceder a esos impulsos de ira y enojo, y uno lo ve en niños, bebés, que dice, Dios mío, yo a veces me siento hasta impotente de ver a los papás así porque no carecen de toda autoridad. Y ahí es donde se ve que se carece de ese manejo en la voluntad. Y no usan, o sea, lo que hacen este estilo permisivo e indulgente es que no se hace uso de castigos o incluso a veces se llega a la nulidad total de los castigos. Y el castigo es bueno dentro de la educación, porque de ahí el niño aprende, toma experiencia de algo malo que hizo y ya en el futuro lo proyecta y lo va a evitar. Así que en cosas pequeñas, parte de cosas pequeñas cotidianas para que en su formación como persona en el futuro pues ya sepa, bueno, esto me pasó a mí, es algo empírico, entonces ya me pasó esto a mí, pues yo ya no voy a volver a hacer esto para evitar esto, ¿no? Luego también, si a estos papás les importa la formación de sus hijos, porque realmente es dudoso si hay realmente una importancia de esa formación, entonces atienden y digamos que si les importa la formación de sus hijos, por lo que atienden y responden a sus necesidades, es, digamos que esa atención a responder a sus necesidades como que es dubitativa, no es firme, ¿sí? Sino que como no hay ciertamente esa importancia en la formación, pues como que tampoco a su vez les importa mucho atender y responder a esas necesidades. Y una cosa que...
Sí, disculpa que te interrumpa, pero pensaba, ¿no? Hay padres que a lo mejor siempre uno va, parte de que tienen deseos de darle lo mejor a sus hijos, pero a veces no caemos en la cuenta que eso que para mi manera de pensar puede ser ahora hacerlo feliz, puede ser la desgracia de ese hijo a futuro, porque creo seres humanos, o sea, ayudo a mi hijo a que sea desgraciado, que sea dubitativo, que no sepa solucionar conflictos, o sea, se le hace un gran mal, cuando yo a veces Total. pienso que le estoy haciendo un gran bien, ¿no? Sí, aquí digamos que digamos que se pueden tener dos resultados, unos positivos y otros negativos. Por ejemplo, en cuanto a positivos es que hay efectivamente como una elevación de la autoestima, algo de autoconfianza y prosociabilidad, es decir, a favor de la sociabilidad, ¿no? Pero Ujú, falta y se carece de todo autodominio y autocontrol. O sea, los niños por claro. eso es que después en la adolescencia resultan siendo rebeldes, no se pueden dominar, no puede haber un autocontrol y de ahí también esta educación termina en cuanto a la educación familiar de la sexualidad muy mal, que es lo que vemos ahora. Los adolescentes están descontrolados e incluso los niños desde pequeños por este tipo de carencia de parte de los padres en una educación asertiva, una educación buena, ¿sí? Y ya por último, para terminar, tenemos el estilo permisivo negligente, que son padres permisivos prácticos o por comodidad. O sea, son padres que a mí me es más cómodo darle la llave del coche y así no sepa conducir, pero bueno, qué problema de él, yo no me voy a poner a discutir, ¿sí? Entonces empiezan así a ser súper permisivos. Se caracterizan por la no implicación afectiva en los asuntos de los hijos y por el dimisionismo educativo, es decir, no se preocupan por mantener ese calor del afecto encendido y tranquilizan su conciencia con mínimos materiales, entre muchas otras características, ¿no? Entonces esto ahí tiene diferentes consecuencias negativas. Hay un autoconcepto negativo, hay carencias de autoconfianza y autorresponsabilidad, bajos logros escolares, escaso de autodominio y esfuerzo personal, Claro, porque trastornos incluso psicológicos. en el fondo la conclusión es no le importo, porque si le Exacto. importara, la actitud sería diferente y también habla de un egoísmo un poco acentuado en cuanto al padre que no quiere molestarse por educar, por ayudar, ¿no? Es triste, pero esto es así, ¿no? Esto se va dando. Total. Esto termina en que muchos de los niños en su adolescencia terminan con trastornos psicológicos y desviaciones graves de la conducta y suelen pertenecer a pandillas. Y de ahí que ciertas ideologías, como la llamada ideología de género, tenga tanta facilidad en poder moldear estas cabezas de los adolescentes. Pues porque como no tienen autodominio, no tienen autoconfianza, pues sin una voluntad firme, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya pues yo frente a esta ideología que va en torno a la sexualidad, pues yo busco más que el placer dentro de una sociedad Evidente. hedonista. Así es. No, y no solo eso, sino que eso unido a todos los otros que están viviendo esa misma situación hacen que el desastre que tenemos ahora en sociedad. Por eso, qué importante el valor de la familia y que los padres de familia tomen su postura de buenos educadores. Jessica, te agradecemos muchísimo. Este programa ha sido muy interesante y creo que muy práctico en orden a que los padres de familia sepan cómo actuar y saber qué cositas tienen que mejorar para ser buenos educadores. Gracias, Jessica, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Espero que muchos padres de familia esto les haya servido para orientar a sus hijos y para corregir lo que hayan hecho mal. Bueno, pues gracias a ti nuevamente y a todos ustedes, queridos amigos oyentes. No dejemos sobre todo de orar, porque Dios es el que nos va a dar las mejores herramientas para la educación de nuestros hijos y aprovechemos estas herramientas que también están a mano. Que Dios los bendiga y los espero la próxima semana en Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.